Hola lectores, buenos días, bienvenidos. Hoy platicaremos sobre el libro Solidarios, la vida más allá de uno mismo. Es una de las novedades más recientes publicadas por la editorial Rialto. Me da mucho gusto compartir este espacio con Antonio Rubio, autor de esta obra, a quien doy la bienvenida. Antonio, muchas gracias por este tiempo, muchas felicidades por tu libro. Muchas gracias a vosotros también por haber pensado en esta presentación. Con mucho gusto. Si me permites, voy a dar un breve resumen de tu trayectoria a la audiencia que nos ve. Antonio Conforme. Rubio es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Zaragoza y doctor en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor de Política Europea y Política Exterior de España, escritor y analista de política internacional en diversos medios de comunicación. Entre sus publicaciones encontramos, además de esta obra que es el principal objetivo de esta sesión, Vidas Romanas y 50 Santos para llevar en el bolsillo. Antonio, para empezar a hablar de tu libro, ¿nos puedes platicar en qué consiste la solidaridad? ¿Cómo podemos definirla y por qué para ti resultó relevante abordar el tema en tu libro? Una buena pregunta. Definir qué es la solidaridad. Bueno, habría que ver hoy en día si es lo mismo solidaridad que fraternidad, porque realmente se habla mucho de esta palabra, sobre todo con motivo de la reciente aparición de la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco, y se podría decir, y estoy de acuerdo con él, creo que él dice algo en algún momento en esa encíclica, que la solidaridad es el primer paso para la fraternidad. De hecho, en la época moderna, contemporánea, la Revolución Francesa acuñó tres palabras: libertad, igualdad y fraternidad, que muchas veces no se cumplieron. Se cumplieron quizás la primera, por un lado, la libertad en algunos sitios, la igualdad existieron muchos otros frente a la libertad, pero la palabra fraternidad y mucho menos solidaridad quedaron atrás, ¿no? Quedaron descolgadas completamente. Y quizás esto sea uno de los males de nuestro mundo, ¿no? En que la gente lucha por la libertad y por la igualdad, lo que es encomiable, digno de aprecio, pero quizás se buscan ellos mismos, buscan imponerse ellos mismos un proyecto político, social determinado, y no tienen en cuenta pues que los seres humanos estamos unidos por la solidaridad y la fraternidad. De hecho, hay que recordar que el pasado 4 de febrero las Naciones Unidas proclamaron por primera vez el Día de la Fraternidad, se celebró, la fraternidad humana, fraternidad humana. Los 191, 92 creo que son, casi 200 países de la Asamblea General aprobaron la idea de incluir este Día de la Fraternidad Humana en las conmemoraciones que tienen Naciones Unidas, el día tal o el día cual, que siempre se está hablando de eso, ¿no? Entonces, la fraternidad, que es otra forma de la solidaridad, pero en el fondo desemboca en lo mismo, porque si no es fraternidad, la solidaridad puede quedar reducida a un sentimiento de compasión no activo, ¿eh? O al menos momentáneo, pero que no tiene una continuidad, ¿no? La solidaridad auténtica debe desembocar en la fraternidad. Muy bien. Por favor, introdúcenos en las 5 personas que, según tu libro, ¿no?, viven más allá de sí mismas. Bueno, vamos a ver. En principio, este libro tuvo una génesis curiosa porque era la combinación de dos aspectos que yo he cultivado siempre. Por un lado, como bien has dicho al principio, me interesan mucho los temas de política y relaciones internacionales, pero al mismo tiempo también me han interesado los temas relacionados con la religión, con la ética, y también con la cultura, porque una fe, una religión sin cultura realmente se queda en un conjunto de preceptos vacíos. No, la cultura es parte del ser humano, es importante. Entonces, queriendo combinar ambas cosas, decidí tomar a 5 personas que fueran de renombre internacional en aspectos diversos, algunos de la política, pero otros no. Otros, hay escritores, hay cineastas, hay alguna profesora de filosofía y ética, en fin, de tal manera que combinara aspectos de la realidad que salen de la historia contemporánea, de la política, de las relaciones internacionales, con el asunto muy importante hoy en día, y lo es en general,
la cooperación, la solidaridad internacional. Eso es lo que pretendía hacer, combinar ambas cosas. La cuestión era cómo elegir y a quién elegir. Un criterio tenía que ser que fueran personas que estuvieran vivas en este momento. No podían ser personas del pasado, aunque hay muchos ejemplos, y muy encomiables, por cierto, aunque fuera del pasado reciente, pero tenían que ser personas que estuvieran vivas. Y entonces, ese fue el comienzo de la aventura, ¿no? Yo quise un poco haber seleccionado por países o por continentes, y al final, pues realmente me quedó un poco descompensado, no pude abarcar los 5 continentes, y me centré en Europa y África, pero aunque sea así, todos esos personajes han tenido y tienen una repercusión universal, más allá de todo eso. Los personajes, cada uno de ellos, ¿quién es? Bueno, en primer lugar, tenemos un personaje que fue la primera persona que ganó el premio Nobel de literatura por obras de no ficción. Normalmente son novelistas, poetas, pero nunca una persona que es una periodista y que escribe relatos que tampoco ella confiesa que realmente no son tanto suyos, sino testimonios de otras personas. Me refiero a la escritora y periodista bielorrusa Svetlana Alexievich, que ganó el premio de literatura en 2015. El único caso hasta el momento, porque todos los premios Nobel anteriores y posteriores son más personas que, pues eso, han practicado pues la poesía, el ensayo incluso, la novela, pero no, en ningún momento se ha dado un premio a una periodista. Y entonces esa periodista combinaba la historia reciente de lo que fue la Unión Soviética, pero también pues es la Segunda Guerra Mundial, con lo que supuso esto para Rusia, para la Unión Soviética, pero también la guerra de Afganistán, y más recientemente, por eso es muy conocida, con la catástrofe de Chernobyl, ¿no? Que le inspiró uno de sus mejores libros, Voces de Chernobyl, que hace un par de años pues, fue convertida en una serie de televisión. También tuvo bastante éxito, ¿no? El segundo personaje es un portugués, António Guterres, que es el actual secretario general de las Naciones Unidas. Pero no me he centrado tanto en él por ese aspecto, de hecho solamente aparece un poco al final del capítulo correspondiente, sino que me he centrado sobre todo en una etapa anterior que desarrolló en el marco de Naciones Unidas. Me refiero al organismo que él presidía entonces, el Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR. Entonces, el tema de la inmigración pues es una situación con incluso una tragedia en muchos casos que abarca todos los continentes, aunque particularmente en Europa es el Mediterráneo donde más puede verse. En otros lugares está más próximo, pues aquí en México, en Centroamérica y otros lugares. Pero que ciertamente el tema de los refugiados y de las migraciones en general era un tema que merecía ser tratado especialmente, ¿no? Y entonces un político que llegó a ser primer ministro de Portugal, al final de su vida, cuando algunos políticos a lo mejor buscan un retiro dorado o incluso un puesto así importante en algún organismo internacional, este hombre pasó a desempeñar el cargo de presidente alto comisario de la ACNUR para los refugiados. Y luego después su prestigio hizo que fuera elegido secretario general de la ONU. Y evidentemente pues es una personalidad muy interesante, ¿no? La tercera persona en cuestión del libro es un cineasta chadiano, aunque lleva muchos años en Francia, que se llama Mohammad Saleh Haroun. ¿Cómo le conocí? Pues realmente gracias a una publicación que se edita en España, que se llama Mundo Negro, y que fue impulsado, hace más de 60 años se publica esa revista, por los misioneros combonianos, que conocen muy bien África. Entonces, a partir de ahí, viendo personalidades de la cultura africana muy interesantes, tanto hombres como mujeres en la actualidad, me fijé en él porque trata temas muy interesantes, ¿no? Como puede ser el tema de la familia, de las situaciones que hoy se dan en todos los continentes, por desgracia, de familias desestructuradas, también el tema del perdón, también el tema de los niños de la calle, muchas cosas que se dan en África, pero se dan también en otros lugares. Y sus películas que han sido premiadas en festivales como el de Cannes o en la Mostra de Venecia, pues me han
hecho un visionado de algunas de esas películas, tiene bastantes, y considerar que realmente es un personaje muy interesante, no solo para África, sino en general, reconoce bien la condición humana. El cuarto personaje, son 5 total, es Andrea Riccardi, historiador del siglo XX, historia contemporánea, pero sobre todo de la Iglesia. Ha hecho varias biografías de papas, desde Juan XXIII hasta la actualidad, pero también ha estudiado la política italiana, pero sobre todo, más que su trabajo intelectual en una universidad de Roma, es la fundación que llevó a cabo, con solo 18 años, de la comunidad de San Egidio. La comunidad de San Egidio es una comunidad que acoge a la gente de la calle, ¿no? Acoge a la gente de la calle y pues les da pues techo, también calor, cariño humano, y también dio un paso más allá hace unos años Riccardi y su comunidad de San Egidio al hacer una labor de mediación en conflictos armados, sobre todo en países como por ejemplo Mozambique, también en Sudán del Sur, en Eritrea, Etiopía, conflictos que ha procurado hacer una labor de mediación para que cesaran estos conflictos. Y el quinto y último personaje es una mujer, como al principio del libro, son 2 mujeres y 3 hombres, y es Antoinette Kankindi. Es una profesora de filosofía y ética política de una universidad en Nairobi, en Kenia, aunque ella es de origen congolés, de la República Democrática del Congo. Su trascendencia fue sobre todo a partir de que en el año 2017 fue galardonada con el premio Harambee, que es un premio para la gente que ha contribuido a la promoción de la mujer africana. Esto viene entregándose ese premio hace una década aproximadamente, y es una mujer, bueno, pues ha hablado, por supuesto, ha puesto en marcha programas de ayuda a las jóvenes, ¿no? Y también ha escrito algo muy interesante sobre el gran problema que tiene África y tiene otros países, la corrupción. La corrupción, que eso es lo que lastra el desarrollo de muchos países. Y bueno, y luego ha estudiado mucho pues, la cultura francesa, pone como modelo a los políticos a un escritor del siglo XX, Charles Péguy, y también desarrollaron una gran labor, ¿no? Estos son los 5 personajes de ese libro, pero el libro no solo son semblanzas biográficas, sino que también contienen otras muchas cosas, Contienen otras muchas cosas, como pueden ser referencias a sus discursos, algunos de sus discursos, claro, algunos artículos que han publicado, sus libros también, y también, como cosa curiosa que he considerado interesante, incluir el cine. En el caso del cineasta es evidente, pero en los otros casos también he incluido el mundo del cine, porque algunas de las obras han sido adaptadas, o en otros casos yo he averiguado que estas personas han promocionado o tienen entre sus preferencias alguna película. Y entonces he tratado de comparar pues, esa película con su propia trayectoria o con su forma de entender el mundo. Eso, por ejemplo, lo he hecho con Andrea Riccardi, con un clásico del cine, italiano del cine religioso, que es el Evangelio según San Mateo, de Pierpaolo Pasolini. Pero en otros casos también lo he hecho así. Bueno, esto es más o menos a grandes rasgos, a vista de pájaro, los 5 personajes. Muy bien, Antonio, nos has descrito, ¿no?, brevemente 5 personajes que vienen de orígenes distintos, Sí. que atacan desde su trinchera, ¿no? Trincheras distintas, la academia, estudios, desde la política, la práctica. ¿Qué elementos o características tienen en común estos 5 personajes? Bueno, pues son personas que han estado muy cerca de la gente corriente o gente corriente normal, que no les ha pasado a lo mejor gran cosa en la vida, pero otros a lo mejor son gente que ha sufrido. Por ejemplo, en el caso de primero, de Svetlana Alexievich, pues ha visto el sufrimiento sobre todo de las madres durante la Segunda Guerra Mundial. Ha visto también, y ha investigado sobre eso, ha visto también el sufrimiento de las madres rusas también en el caso de la guerra de Afganistán y el sufrimiento en general de la población cuando la catástrofe de Chernobyl, ¿no? Entonces ha estado muy cerca de la gente, de hombres, mujeres, niños, niñas,
que sufren, y que no todo es la historia a grandes rasgos, pasó esto, pasó aquello, grandes políticos o no tan grandes, en fin, una persona que ha dado a la gente corriente, y sus libros están llenos de diálogos, pero son diálogos que ella ha grabado a la gente y los ha transcrito. Ya no se considera a veces autora, sino que ha hecho transcribir las cosas que ella ha querido preguntar en estas situaciones. En el caso concreto de Antonio Guterres, lo mismo, ¿no? Encontramos una anécdota muy curiosa cuando deja de ser primer ministro de Portugal. Esto creo que fue en torno al año 2003-2004, pues volvió a sus orígenes, ¿eh? Y en un barrio marginal de Lisboa daba clases para la preparación a la universidad, clases de matemáticas, a gente de ese barrio, a jóvenes adolescentes de ese barrio, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, lo que he comentado antes, en el caso de el cineasta chadiano, Harun, pues este hombre también se ha ocupado de los protagonistas de sus películas, son gente que ha sufrido por los conflictos, por los enfrentamientos, por las rupturas familiares, y lo mismo en el caso de Antanet Kankindi, pues el hecho de tratar de salvar a gente, sobre todo mujeres jóvenes y niñas, que podían estar condenadas a una vida dura, pero que ella ha tratado de darles un oficio, una profesión, o que monten una pequeña empresa, en fin, los programas que ha desarrollado. O sea, como se ve, son gente, Andrea Riccardi también, por supuesto, que ha ido los refugiados, por un lado, los conflictos, son gente que ha ido al encuentro de otras personas, cada uno a su manera, uno de forma directa, otro a lo mejor con sus escritos, en fin. Sí, llama la atención el caso que mencionaste de Antonio Guterres, que desde joven se involucró en proyectos de voluntariado social, Sí. a tal grado que lo marcó para definir su trayectoria política, ¿no? Profesional. Sí. Incluso mencionas una anécdota en el libro de una negociación que tuvo que hacer, que me parece que ilustras muy bien que justamente el considerar las necesidades de la persona que tienes enfrente es lo que te ayuda a llegar a un acuerdo, ¿no? A hacer esa negociación. Claro, evidentemente, ¿no? Hay que ponerse un poco en la piel del otro, en los zapatos del otro, para ver lo que quiere, lo que necesita, ¿no? Pues si podemos entenderle mejor. Sí, eso vale para Guterres, pero también valdría perfectamente para Andrea Riccardi, ¿no? Andrea Riccardi, cuando ha mediado en Mozambique, pues hay dos bandos enfrentados, dos grupos políticos, uno más o menos marxista hasta cierto punto, porque a veces son circunstancias de poder más que de ideología en el fondo, lo que hay detrás de esas cosas, y otro que es justo lo contrario. Entonces la comunidad de San Egidio les puso a los dos, uno era el Frelimo, Frente de Liberación de Mozambique, otro la Renova Resistencia Nacional de Mozambique, les puso enfrente en una mesa de negociaciones tratando de recordar que eran ambos del mismo país y por tanto hermanos, y qué podían decidir. O sea, la victoria de uno sobre otro no solucionaría nada, si es que realmente iba a tener lugar esa victoria. Claro. Y también llama la atención que estos personajes son capaces, digamos, de ejercer esa solidaridad en diferentes escalas, ¿no? Tanto en acciones de voluntariado con individuos como en negociaciones de grupos, ¿no? De temas más relevantes o de más envergadura. Efectivamente, eso lo vemos, por ejemplo, sobre todo en esos dos personajes, en Riccardi y en Guterres. Sí. Lo vemos perfectamente en esos dos. En los otros tres, en cambio, quizás el cineasta, la profesora de filosofía y ética de Nairobi y la premio Nobel lo hacen más con sus escritos, con sus películas, con sus obras, pero está ahí presente esa inquietud, y de hecho las entrevistas que hay con ellos se han publicado, se ve esa inquietud de tipo social, de preocupación por la gente corriente y la gente que sufre. Sí, Antonio, sobre Mahamat Saleh, no sé si lo estoy pronunciando bien, sí. Has mencionado que lo conociste a través de la revista Mundo Negro. Sí. Pero ¿qué fue lo que te enganchó a meterte a sus películas y a su mundo? Y cómo tuviste acceso a sus obras. Bueno, no es muy difícil, porque al haber sido algunas de ellas premiadas en Cannes, premio del Festival del Jurado, en la Muestra de Venecia, son asequibles, puedes descargarlas en alguna plataforma
otras se venden en DVDs, en fin, aunque sea un cine africano que nos parece un cine remoto y tal, efectivamente algunas películas no serían accesibles a lo mejor tan fácilmente, ¿eh? Es un cine poco conocido, pero contribuye esos premios, más el hecho de que él viva en Francia, ¿eh? Y ha desarrollado toda su labor en Francia, no en su país, ¿eh? Que eso sería mucho más complicado, ¿eh? Relaciones políticas, sociales, económicas. Entonces, ha tenido una trascendencia importante, ¿no? De tal forma que es el cineasta de esa zona, del Chad, de esa región, cerca de Sudán, en el centro de África, más conocido, ¿eh? Entonces, claro, yo lo que vi al ver sus películas fue que no creaba un cine exótico, ¿no?, de África, sino que lo que estaba haciendo era seguir la trayectoria de otros grandes cineastas universales, ¿eh? En sus películas hay influencias, por ejemplo, de Chaplin, ¿eh? Yo, de hecho, en una de sus películas menciono que el chico de Chaplin está ahí presente, o algunos otros clásicos del cine, ¿eh? O películas más recientes, en fin. Hay una tradición del cine francés, François Truffaut, ¿eh? Hay una trayectoria que enlaza con el cine universal, ¿eh? No es un cine de muchos diálogos, es un cine más de miradas, de situaciones, ¿eh? Y con temas realmente que sus historias podrían desarrollarse en cualquier lugar del mundo, podrían desarrollarse en un país, ¿eh?, de América, en África donde se desarrollan, ¿eh?, o en Europa, o en cualquier lugar del mundo podrían desarrollarse, porque son historias universales. Una de ellas, por ejemplo, es el caso de dos niños, dos jóvenes adolescentes más bien, ¿eh?, que van a buscar a su padre que se ha ido de casa, ¿no? Y bueno, la aventura por encontrarlo les servirá también para encontrar otras cosas a lo largo de su vida, ¿eh? Otra película, la relación que hay de un joven que trabaja en una panadería y que eh, su abuelo le ha dicho que ese panadero, durante la guerra civil que hubo en Chad, fue el que mató a su padre. No llegamos a saberlo con seguridad si eso fue cierto o fue que en el combate murió el padre, no lo sabemos. Pero la convivencia que hace con ese hombre al que en principio quiere eliminar para cumplir el mandato que le da su abuelo, hace que cambie después, y no le mate. Y así otras cosas, o la relación de un padre con su hijo ya mayor y que se disputan un puesto de trabajo, ¿no? Y que la ambición del padre desemboca pues en una tragedia, pero tragedia que al final el padre intenta redimirse. En fin, son historias, no doy muchos detalles, por lo menos en el libro, y en el libro remito a las películas correspondientes. Ahí se ve que son historias universales, aunque sus protagonistas sean africanos. Sí, para quienes hasta hoy no conocíamos al cineasta, ¿qué película de las que mencionas en tu libro recomiendas para empezar y cuál es tu favorita y por qué? Bueno, a ver, realmente él tiene bastantes películas. Creo que tiene una decena larga aproximadamente, ¿eh? Yo solo en el libro solo hablo de 4 o 5, creo recordar. También hablo de sus obras literarias, porque también está influido por la cultura francesa. Hay algunas de sus obras, y también alguna película, está muy influido por Saint-Exupéry y El Principito, ¿eh? Hay algunas, hay muchas. O sea, se ve que trasciende más de lo puramente africano, ¿eh? Realmente hay mucho más ahí. Entonces, películas. Pues una película que me conmueve especialmente es Un hombre que llora, ¿no?, que es la historia esa que acabo de referir, de ese padre, un padre que trabaja en una piscina de un hotel de lujo, que por cierto hay una reestructuración, lo han comprado los chinos, lo cual da idea un poco de que ese protagonista de la película pues está viviendo también los efectos de la globalización y tiene que perder su trabajo, y a partir de perder su trabajo no lo pierde exactamente, sino que es degradado a otra función. Él era el que vigilaba la piscina, que era un trabajo muy cómodo, y entonces tiene que desarrollar el trabajo de portero, y en cambio del hotel. Y en cambio ahora el hijo es el que desempeña el papel de guardián de la piscina, y entonces se produce ahí una situación de celos que llevan a que el padre, no quiero contar ahora la historia, pues esté a punto de cometer un error muy, muy grave respecto a su hijo, ¿no? Y él acabará llorando, ¿no? Está tomado de un poema, de un autor, por cierto,
no exactamente africano, pero sí de la negritud, por así decirlo, ¿no? Como decía Leopoldo de Sédar Senghor, que es uno de los escritores en francés del Senegal, del siglo XX más importantes, pues un poema creo que es de alguien de la Martinica, en fin, de la zona del Caribe francés, y que habla de los hombres que pues, también lloran, ¿no? Y en este caso se ve las lágrimas del padre, ¿no? Es una historia conmovedora, pero también está la historia que acabo de contar antes, ¿no? Del perdón que se llama Daraz, que es la estación del perdón, Abuna, que es el caso de los hijos que buscan a su padre. Y bueno, y esos son los tres que citaría principalmente, pero hay otras más. Muy bien. El caso de Andrea Riccardi se distingue muy en particular por, mencionas en tu libro, que busca abordar o cubrir no solo las necesidades físicas de las personas que ve, ¿no? Que ve que tienen necesidad, sino también las espirituales. ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Sí, pues se refiere a que yo he conocido en Madrid a la representante en España, es una persona, una mujer muy cercana a Andrea Riccardi, la sede de la comunidad de San Egidio está en Roma, en una iglesia, en el Trastevere romano, ahí está la sede, la parroquia o la iglesia se llama San Egidio, de ahí tomaron el nombre, pero la comunidad está presente en muchos continentes. Entonces, en Madrid sobre todo, y también pasa en Roma, que es un lugar en que estas cosas se dan, hay mucha gente en la calle, mucha gente viviendo en la calle, y esa gente viviendo en la calle no solo necesita que les proporcionen una cama y una comida para salir del paso y bueno, y después volver a la calle el resto del día, no, sino que hace falta también gente que esté con ellos, que ellos puedan hablar de lo que les preocupa, cómo han llegado a esta situación, no solamente es darles un techo, que muchas veces algunos no lo quieren. Hay casos de gente de la calle que realmente no desean ir a un lugar, un albergue, en que les podrían ayudar porque no quieren ninguna disciplina, ni quieren horarios, ni se encuentran su cabeza para esas cosas, tan deprimidos. Entonces a lo mejor lo que quieren es una compañía, una cercanía. La comunidad de San Egidio pues hace eso, pero lo hace eso no solamente con la gente de la calle, sino también lo hace, y empezaron en los barrios de Roma, porque Roma, tenemos la idea siempre de que Roma pues es una gran ciudad con muchos monumentos, el Foro, el Coliseo, San Pedro, las iglesias, basílicas, pero también existe otra Roma que es una Roma que se fue llenando de, como tantas grandes ciudades, ¿no? En España se llaman chabolas, en otros sitios se llaman, yo qué sé, en África son las ciudades de latón, no sé cómo se llaman en México, pero la idea se entiende, ¿no? Sí, Todo sí. ese cinturón, creo que en Venezuela son ranchitos, en otros, no sé, en cada país manda un sitio. Se ha formado un cinturón de miseria y de pobreza alrededor de las ciudades de gente que se ha ido del campo, buscando hacia un futuro mejor y se han encontrado con una situación de la que difícilmente podrán salir. Eso se repite a lo largo de todos los continentes, pero particularmente en África, Asia y América. Se da mucho más todavía. Entonces, la comunidad de San Egidio empezó por ahí, haciendo esas visitas a los barrios más pobres, ¿no? Pero luego después evolucionó, bueno, evolucionó en el sentido, abarcó más campo de acción, sobre todo el tema de los refugiados y la mediación en los conflictos armados, como el que citaba antes de Mozambique. Sí, es muy interesante encontrar en tu libro 5 personajes con, como mencionábamos, perfiles distintos o orígenes, ¿no? De su inquietud en pensar en los demás, ¿no? De solidaridad y fraternidad, digamos, de manera muy distinta. Eso nos lleva a pensar que esta solidaridad está impregnada en todo ser humano, ¿no te parece? Sí, porque realmente yo he concebido este libro, no es un libro para que lo lea solamente una persona religiosa, cristiana, ¿eh? Sino que, a ver, vemos un poco el perfil. En el caso de este Splana del Seyevi, pues se supone que es de religión ortodoxa, ignoro si es creyente o más o menos creyente, está en esa cultura en cualquier caso. Antonio Guterres sí es católico, Andrea Riccardi también, pero por ejemplo, el cineasta Shadiano Harun es musulmán, y católica es la profesora esta, Kankindi. Entonces,
proceden de distintas culturas. El hecho de tener una religión tampoco hoy en día, pues una religión, una cultura, pero a lo mejor no forma parte de su vida habitual, no lo sabemos. Entonces, en cualquier caso, la fraternidad, la solidaridad trasciende más allá de todo eso, ¿eh? De hecho, la expresión, la vida más allá de uno mismo, está tomado de uno de los discursos de Riccardi, ¿eh? Cuando uno se centra en sí mismo, toda una nación puede fracasar. Si todos hoy en día lo estamos viendo, el virus nos afecta en todo el mundo, pero hay un virus mucho peor que es el virus del individualismo, ¿eh? Una cultura competitiva, una cultura que se insiste que hay que llegar a la cumbre, estar en la cumbre del mundo poco menos, cueste lo que cueste, los demás son unos perdedores, en fin, todas esas cosas están extendiéndose por todos los continentes y penetrando en todas las culturas. Entonces, eso es antihumano, al final. Vamos por encima de cualquier religión que uno pueda tener, cualquier creencia, cualquier ética, evidentemente esa perspectiva, en que hay un discurso de derechos, pero los derechos, por supuesto, están muy bien, pero parecen a veces que algunos derechos son derechos para mí mismo y solo para mí mismo, ¿eh? Y quiero diferenciarme y tener derecho a esto, y así. Entonces los derechos, que ya son entre comillas, se multiplican hasta el infinito, ¿eh? Entonces, eso es una expresión de individualismo, ¿eh? Individualismo y eso de insolidaridad, realmente, ¿no? Claro que alguna gente piensa, bueno, pero es que si cedemos aquí, pues es que... En fin, desconfían de todo eso, ¿no? Y lo ven un poco como ingenuo y tal, pero es que realmente aquellas personas que se encierran en su coraza, en su caparazón, pues realmente no van a ser más felices por eso, aunque tengan aparentemente una cuenta corriente amplia u otras cosas, ¿eh? Claro. Y Antonio, hablando de virus, escribiste el libro en medio de la pandemia, ¿no? El año pasado. ¿Qué Bueno, representó eso para ti? a ver, en medio de la pandemia, de hecho había empezado antes, Ok, ¿eh? Había empezado antes, no empecé a escribirlos en medio de la pandemia, sino que la pandemia más bien fue un obstáculo para que no saliera enseguida y tuviera que ya, esperar a que saliera unos meses después, sí, ¿eh? Pero ha venido muy bien, entre comillas, claro, porque la pandemia no viene bien a nadie, ¿eh? Eh, esta situación porque la gente ha tenido la oportunidad de ver que los otros son necesarios. ¿Cuántas personas han pasado por la experiencia de, si no poder verse, llamar a algún amigo, llamar a algún familiar que no ven hace tiempo, comunicarse por toda clase de medios, a veces pues telemáticamente, a veces por un WhatsApp, a veces por ujú, 40.000 cosas, ¿no? ¿Eh? Ha sido un momento, una oportunidad. O de encerrarse en uno mismo, que también ha habido casos, por desgracia, y depresiones que han subido, pero también la oportunidad de dar un paso adelante, y contactar más con la gente y escucharles, ser con ellos más solidarios. Eso ha sido, o puede ser, se está siendo todavía, porque no ha acabado la claro, situación, de ejercer la solidaridad, ¿eh? La cercanía no solamente físicamente estamos ahora impedidos, ¿no? De un sí, gesto o de lo que sea, pero queda la palabra, la mirada, el gesto, el escrito, todo contribuye a recordar a los demás que no están solos, ¿no? Hay una frase que se cita mucho, ¿no? Bueno, a ver si lo recuerdo exactamente, ha formado parte de obras literarias y tal, ¿no? ¿Recordarás de una famosa novela de Hemingway, ¿Por quién doblan las campanas? No sé si lo recuerdas. Bueno, eso está tomado de un poema de un clérigo anglicano de principios del siglo XVII, que dice, ningún hombre es una isla. Y después habla de, en fin, dice que si doblan las campanas, no doblan por uno solo, doblan por todos, en fin. Pero la expresión que me gusta a mí es, ningún hombre es una isla. Y entonces, evidentemente, eso está en la naturaleza humana, somos seres sociales, ¿no? Aunque a veces pues, nos han vendido la idea de triunfar, de ser famoso, aunque sea una fama efímera, porque algunas famas realmente son para personas que creen que no hay un mañana y que solo cuenta el presente, ¿eh? Esto se ve hoy en día.
hoy en día. Todo es líquido, ¿no? Esa sociedad líquida de que habla este filósofo parecido hace pocos años, Bauman, pues es una realidad en nuestros días, ¿no? Pero nosotros debemos dar un paso, ¿no? Y en estas situaciones, por medio de la palabra, del escrito, de una llamada, en fin, tenemos que llegar a la gente, recordarles que estamos ahí, que ellos están ahí, y preparar el terreno para cuando llegue el momento, que llegará, y pase todo esto y podamos vernos físicamente. Aunque lo veamos todavía lejano, pero primero Sí, Dios sí, llegaremos. sí. Pero si vamos practicando la idea de la proximidad o la cercanía con la gente, pues ese momento llegará por sí solo, y casi sin darnos cuenta. Mientras que de la otra forma, lo que crecerá entre nosotros serán miedos, temores, desconfianzas, tristezas, depresiones. Claro, sí hay que aprovechar esa oportunidad que la pandemia nos da de cerrar filas, ¿no? Sí, Y cuestionarnos cómo están los demás. Si yo le estoy pasando medianamente bien, ¿cómo le están pasando las personas que están alrededor mío? pues sí. Sí. Antonio, Solidarios no es el primer libro que escribes con este estilo de conjuntar historias de diferentes personas o personalidades. Eh, Háblanos, por favor, del libro Vidas Romanas, que también tienes con la editorial. Bueno, Vidas Romanas es un libro que se publicó ya hace unos cuantos años. Me hubiera gustado que hubiera salido ahora, quizás le hubiera dado otro enfoque formal, me refiero, aunque el proyecto era el mismo. Vida Romana surgió de una colaboración en una página de internet, en la que yo, como me gusta tanto la ciudad de Roma, con todas las cosas que encierra, eh, siempre me había traído esa misma fascinación que tuvieron muchas personas que pasaron por Roma a lo largo de los siglos. Y entonces decidí escribir un libro, primero era una serie de capítulos que iba poniendo en la página de internet, sobre personajes que pasaron por Roma. Personajes que en algún caso serán pues, algún santo, algún religioso, algún papa, pero la mayoría eran escritores, artistas, en fin, músicos, un poco de todo. Entonces, en ese libro, en unas pocas páginas, se reúnen 33 personajes. El subtítulo del libro es 33 personajes de la Roma eterna. A veces uno puede pensar, vidas romanas, pues será vida de los antiguos romanos. No, de hecho, no hay nada de eso, sino lo que va saliendo ahí, por ejemplo, es personas que han estado en Roma y que han influido en sus vidas, porque han vivido allí o cualquier circunstancia. Por ejemplo, entre los personajes que están, pues no faltan grandes artistas, ¿no? Por ejemplo, está Miguel Ángel, está Bernini, está el pintor español Velázquez, en fin, gente que pasó por Roma, está algún músico, un músico ruso Rachmaninoff, escritores como, por ejemplo, a ver, siento recordar un poco, se me olvida, así Nikolai Chesterton, Gogol, ¿no? Como me comentabas que Chesterton Chesterton. también, Chesterton, en fin, personajes muy diversos. Y, y bueno, pues un poco así variado, ¿no? Y la peculiaridad que tiene este libro es que fueron escritos en primera persona, los personajes. No porque yo lo pensara así, sino por la persona que lo editaba en internet dijo que podía ser más atractivo. Y así lo hice. Me metí un poco en su piel, leí sus escritos, traté de imitar en la medida de lo posible su estilo. Y en algún caso se dio una circunstancia curiosa, que, que he contado, y es cuando me tocó abordar a Chesterton. Chesterton estuvo en Roma en 1929 y escribió un libro a su vuelta a Inglaterra que se llamaba La grandeza de Roma. ¿La grandeza de Roma o la de...? No, La resurrección de Roma es el libro. Bueno, entonces, ese libro, que no es muy conocido, no es lo mejor de su obra, relataba de sus experiencias y tal, ¿no? Entonces yo me imaginé a Chesterton en ese momento en Roma, y redacté en primera persona. Tal. Y cuando un periódico español dio noticia de la aparición del libro, pues no se le ocurrió otra cosa que extraer el capítulo, los capítulos cortos, dedicado a Chesterton. Pero lo más curioso es que ponía que era un texto de Chesterton. No había tal cosa, no era el texto, lo había escrito yo tratando de imitar su estilo. Pero pasó por un momento eso. Y en otros casos me sucedió que alguna persona que vio todos esos textos pensó que era una antología de textos.
Sí. que no veía eso. En fin, eso me volvió un poco de confusión. Entonces ese libro pues es un poco para quien quiera viajar a Roma. De hecho, me contaron una vez una cosa muy curiosa. Hay una librería que se llama Il Sorgente, que está en la Piazza Navona, una librería en la que tenían ese libro. Lo descubrí en internet, después ya ese libro en algunos sitios está agotado, otros, en fin, y que a veces lo ofrecían a gente que venía a Roma para que pues se metiera un poco en esos personajes. No es una guía tampoco, son eso, Historias. impresiones íntimas de esos personajes, que cuentan su historia, por supuesto, y en fin, es un libro experimental en ese sentido. Pues si lo hubiera escrito hoy habría hecho algunas modificaciones, ¿no? Si Sí. se reedita, pues igual lo hago, vamos. Ah, sería muy interesante, muy atractivo, cómo no. Eso ya no depende de mí solamente. Bueno, ahí dejamos la pista. Está muy bien. Sí. Ahora, en tu libro 50 santos para llevar en el bolsillo, abordas también la vida de personajes con características en común, ¿no? ¿Qué nos puedes platicar de este libro? Bueno, en ningún caso son vidas. Como tampoco las vidas romanas son vidas, son momentos de sus vidas. Como también, si te has fijado al leer Solidarios, el único que sigue un poco más el trazado de una vida más o menos lineal, hasta cierto punto, es el capítulo de Antonio Guterres. Sí. En los demás solamente se pone al principio unas 4 o 5 líneas que informan quiénes son, lo que han hecho, y después se habla sobre ellos y de muchas otras cosas, y se va relacionando con otros temas que tienen que ver. En este caso, los 50 santos para el bolsillo es lo mismo. Por ejemplo, a ver, yo había escrito más capítulos de los santos, pero no quería fijarme en aspectos. A ver, por ejemplo, le comenté a un amigo, dice, es un libro de santos, pero la palabra milagro no aparece ninguna vez. No es un libro de milagreros, no es un libro que intenta hacer pues eso, acercarse a la vida de los santos, a sus virtudes, las situaciones por las que pasaron, a veces episodios concretos de su vida, porque yo soy una persona, por lo que he visto en estos 3 libros, al final, no quiero no lo buscar, pero es así, que traza pinceladas, pero no quiere abordar una obra completa, detallada, biográfica, no va por ahí. Los 50 santos para llevar en el bolsillo pues no va por ahí. Por ejemplo, a ver, el primer capítulo fueron puestos todos por orden alfabético. El primero es San Agustín, por la A. Pero es que el último es un santo, o un beato, en este caso desconocido. Es un rumano del siglo XX, con una vida apasionante, Vladimir Guica, que fue beatificado por el Papa Francisco, y que fue un obispo que estuvo en las cárceles de la Rumanía comunista, pero antes tuvo una vida de diplomático en muchos lugares, diplomático vaticano, en París sobre todo vivió, Francia es muy conocido. Y entonces, bueno, pues que son cosas muy diferentes. Lo mismo puede aparecer San Antonio de Padua, pero puede aparecer San José, que van a aparecer, pero son anécdotas con cosas concretas de su vida que nos acercan a ellos. Esa es un poco la idea. Y siempre, una cosa que hago también, y lo hago también en Solidarios, para hacerlo más cercano, me meto yo un poco en las historias. A veces cuento alguna anécdota que tenga que ver con ellos o por lugares por donde ellos estuvieron, que es lo mismo que hago en Solidario. Si te fijas, cuento alguna cosa también de mi vida o, bueno, que sea un poco secundaria, pero que creo que ayuda a entender mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, os pongo el ejemplo del primero de los santos, San Agustín. Pues San Agustín, no voy a describir sus obras y tal, sus aportaciones teológicas, sino que me centro en su libro Las Confesiones, que es el más conocido, pero por ejemplo lo relaciono con Rousseau, que escribió unas confesiones, o lo relaciono con una anécdota que me llamó la atención una vez buscando un personaje de los que he estudiado en historia y política, el inglés Lawrence de Arabia, cómo tenía en su biblioteca una edición de las Confesiones de San Agustín, y sin embargo, pues su vida no tiene nada que ver con esto, absolutamente para nada. Y eso sale, por ejemplo, ahí, ¿no? O en otros casos, pues no sé, es una obra literaria. En fin, son retazos, pinceladas, que nos ayudan un poco a conectar con los santos o anécdotas que yo voy metiendo. Va un poco por ahí. O sea, la estructura de los 3 libros tiene eso. En el caso de Vidas Romanas no, porque solo hablan ellos, pero en los otros casos sí, yo formo parte en algunos momentos, asomo
Como en esos momentos del cine que son los cameos, ¿no? Que dice, Sí, sí, que aparece sí. en un momento el director o un actor, pues ahí aparezco yo también. Sí, no, pues muchas gracias, Antonio, por escribir estos libros de esa manera que hacen que nos acerquemos a los personajes y no los vemos distantes, ¿no? Sino los vemos gente como uno, como decimos aquí, ¿no? Lo vemos más cercano y asequible el nosotros poder seguir esos ejemplos. Pues muchas gracias por vuestro interés y la difusión que vais a dar a este libro, a Solidarios. No, con mucho gusto. Muchas gracias a ti por compartir estas palabras y este tiempo con nosotros y sobre todo por traer a nuestra atención a través de este libro de Solidarios el valor de la virtud para, para que la pongamos en práctica. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Antonio. Te deseamos el mayor de los éxitos y estamos en contacto si vuelves a editar el de Vidas Romanas. Ahí dejamos al editor la pista a ver si la retoma. A ver si sucede eso. Ese es un libro más antiguo, en cambio los 50 santos es un poco más reciente, ¿no? Entonces ahí está la cuestión. Pues valdrá la pena retomarlo. Te agradezco muchísimo. A vosotros también. Y seguimos en contacto. Claro que sí. Te mandamos un abrazo. Que tengas buena tarde. Igualmente. Gracias. Adiós. Hasta luego. Bye.